Qué lindo poder llegar a este día donde sabemos el significado tremendo de estar en Shabbat, de que para tanta gente esto es un legalismo, pero que para Yahweh, que lo estableció desde el principio hasta, como dice Pablo, hasta que estemos todos en el gran Shabbatón, en el gran Shabbat, en el milenio, es el cumplimiento. Mientras lo estemos cumpliendo, mientras lo estemos celebrando, vamos por buen camino. Estamos haciendo la voluntad del Padre porque esto fue creado por Yahweh para las generaciones posteriores, para que sepan que existe Él, que Él fue el que creó el universo, que Él puso la firma en todo el universo. Si no, estaríamos rodeados de puros dioses, creadores de la luna, que otro creó el mar, las dioses y todos los distintos dioses que la gente ha inventado. Entonces, ¿por qué celebró el Shabbat? Porque el Shabbat es un principio y es un fin. Cuando no había iglesia, cuando no existía nada, ¿qué existía? ¿Qué estaba? El Shabbat. Cuando había un mundo de civilizaciones paganas, ¿qué se celebraba? En el día Abraham celebró el Shabbat, Adán celebró el Shabbat. Desde Adán empezó a celebrar el Shabbat, aunque usted no lo crea, porque el Padre descansó en el séptimo día. Entonces, Adán celebraba el Shabbat. Entonces, ¿por qué no se termine? Porque aunque haya iglesia y todo lo que usted ya sabe ya, no se va a terminar nunca. ¿Por qué? Porque es un mandamiento perpetuo, por generaciones. Porque el Shabbat es el día de Yahweh y Yeshua es nuestro Shabbat. ¿Ok? Yeshua es el Señor del Shabbat. Eso quiere decir que si Yeshua es el Shabbat, tampoco Yeshua va a terminar. Él está vigente. Amén. Así que siéntase contento, siéntase dichoso de poder estar celebrando el Shabbat, porque es algo tan revelador y tan importante que muchos pastores no tienen ni idea de lo que se están perdiendo, las bendiciones, porque el Padre estableció que el que lo celebre de esta manera recibe una bendición especial de parte de Yahweh. Amén. Adelante. Amén. Y también, si bien es cierto, sabemos que el pueblo de Israel de hoy en día es un pueblo que tal vez está lejos de las cosas del Eterno. No todos los que están ahí están propiamente tal adorándolo a Él. Pero hay algo que sí tenemos que destacar del pueblo de Israel, que desde que el pueblo existe y desde que el mandamiento fue dado, ellos nunca han dejado de hacerlo. Si hay algo que ha unido la nación de Israel y por generaciones, aún en la guerra, aún cuando estaban ellos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, que estaban presos en el cautiverio, ellos escondidos, ellos celebraban el Shabbat. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha mantenido al pueblo de Israel? Es justamente esto, que ellos sí o sí lo han celebrado de generación en generación. Sí, y otra cosa muy importante también, que hay muchas etnias, hay muchos pueblos que pisan la tierra y que han pisado la tierra. Hay civilizaciones, por ejemplo, en el Amazonas, que nunca han salido a la civilización. Y hay culturas, hay miles de culturas a nivel mundial. Pero fíjense esto que es muy importante. Yahweh puso su firma para su existencia en un pueblo que le ordenó la circuncisión, que sabemos que ahora es la que vale la circuncisión del corazón, pero digo nomás para que me entiendan el concepto que quiero decir. El Shabbat, las fiestas de él, estas tres cosas, fueron tan importantes que le dieron la identidad a un pueblo de Israel. No solamente para que este pueblo sea diferente, sino que para que el mundo crea que Él se manifestó al ser humano y específicamente a una cultura hebrea. Entonces, ¿qué muestra eso? Muestra la firma de Dios, del creador del mundo, en el ser humano, especialmente en Israel, que en base a su bendición, nosotros estamos dentro de su bendición. ¿Por qué? Porque si no fuera así, entonces estaríamos, por ejemplo, como los mayas, estaríamos como los incas, que todos creían en diferentes dioses. El dios de la Pachamama, el dios de la lluvia, el dios del sol. Estaríamos ahora sin Dios, sin nada. Por eso como Pablo dice, sin Dios, sin nada. Pero Yeshua se manifestó. Y Yeshua vino a manifestar la gloria, vino a manifestar la renovación del pacto. Yeshua es la renovación exacta de Yahweh, como su hijo, dando a entender que lo que Yahweh se reveló era cierto, porque si Yahweh se reveló a través de su palabra, ahora la palabra andante es la menra, es el dabar, es Yeshua HaMashiach. Entonces, si un pueblo tiene identidad hebrea,
donde Yahweh se manifestó, habló con ellos, le entregó sus mandamientos, ahí podemos ver la grandeza de Dios, que no somos extraterrestres, como han querido decir. No venimos del mono. Hay una identidad de Dios que se manifestó a un pueblo. Y ese pueblo, que es odiado por todo el mundo, ¿y por qué todo el mundo lo odia? Es porque justamente Satanás sabe que es el pueblo escogido de Yahweh. Amén. Amén. Y justamente decía el pastor que el Eterno se le reveló a este pueblo. ¿Y en qué fiesta se revela específicamente? ¿No es cierto? Porque entendemos que hemos venido desde un Pesaj, ¿no es cierto? De los panes y levadura, de las primicias, y vamos rumbo a Shavuot, que es justamente donde el Eterno va a entregar su palabra, como siempre lo digo, y lo tenemos que repetir cada año hasta que el Señor venga. Lo que ocurre ahí en el monte Sinaí, lo que ocurrió prácticamente, ¿no es cierto? En el monte Sinaí fue una boda. Él se casó con un pueblo, no con una iglesia ni una denominación, con un pueblo. Y como en toda boda hebrea, nosotros tal vez en la cultura evangélica cuesta entender que lo que ocurrió ahí fue una boda. No se ve como propiamente tal. Y tenía que haber, como en toda boda judía, un compromiso de boda, que es la ketubá, que es lo que él entregó al pueblo de Israel. Entonces nosotros estamos justamente al rumbo a Shavuot, a recibir que el Ruaj, que es su palabra, ¿no es cierto?, viene a nuestras vidas y se hace carne. Amén. Bien, vamos a comenzar. Ya los hermanos han entrado ya. Vamos a empezar orando al Padre. Padre, te damos gracias en esta hora. Entramos en este Shabbat, honramos este Shabbat, honramos tu presencia, honramos tu mandamiento, honramos tu palabra, en que el mundo y los pastores digan que esto es un legalismo, que esto es judaizar. Sin embargo, nos apoyamos en tu palabra en Isaías 56:6, que dice que si el extranjero que no es judío lo celebra, se gana también Amén. tu bendición. Y nosotros no somos judíos de sangre, pero sí de espíritu, Padre, porque Pablo dice que no es judío el que lo es el exterior, sino que el que lo es el interior, en el corazón. Y nosotros somos de interior, Padre, del corazón. Padre, bendice a todos los hermanos que están en este momento conectados, a los que están en España, a todos los hermanos que están en el extranjero, guárdalos. Y empezamos este Shabbat honrándote a ti, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, le'ardit nel shel Shabbat. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos bendice con el encendido de las velas en Shabbat. ¿Puede la hermanita encender las velas, las luminarias? Ahí está. Amén. Bien, oramos. Podemos decir, echamos sal. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamosi lejen mirajare. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que saca de la tierra el pan de cada día. Amén, amén y amén. Bien, seguimos y tomamos la copa. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré peri agafen. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que trae delante de nosotros el fruto de la vid. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. En esta hora oramos, Señor, por todas las madres. En este día, Señor, que aquí en Paraguay es el Día de las Madres. Las honramos también a las madres de todo el mundo, Señor. A mi esposa, a mi suegra también, una gran madre. Señor, bendícela, guárdela. Padre, deseamos lo mejor para ella. Mi suegra que está en Chile en estos momentos, Señor, Padre. Celebrando también acá en Paraguay. Celebramos el Día de las Madres. Ya se celebró en Chile, pero igual en este día compartimos con ella esta bendición, juntamente con mi esposa. Bendice a todas las madres del mundo, bendice a todas las madres, Señor, que están conectadas esta noche. Queremos lo mejor para ella, que tenga la bendición de Esther, Padre. Que las bendiciones de Débora, Señor, de Sara, vengan sobre sus vidas. Y que la bendición de Proverbios, Padre, Proverbios 30, Señor, venga, mujer virtuosa, que él la hallará, porque su estima sobrepasa largamente las piedras preciosas. Y el corazón de su marido está confiado en ella.
y su marido la llama bienaventurada, sus hijos también, Padre. Que esa sabiduría de esa mujer reine en cada una de las mujeres que están presentes en esta noche, desde la niña hasta la madre, Padre Celestial. Oramos por los hijos también, guarda a los hijos, Padre, que los hijos sean temerosos de ti, Padre, que cada varón que está escuchando este mensaje en esta noche, desde el Padre al Hijo, Señor, tengan temor de ti, Padre, que sean personas temerosas, Padre, personas, Dios mío, Señor, que te amen de corazón, Padre. En esta hora, Padre, empezamos este Shabbat dándote gracias, oramos por la familia, guárdanos de toda enfermedad, guárdanos, Señor, Padre, de toda peste, guárdanos, Señor, de toda hechicería, magia en contra de nosotros, de umbanda, quimbanda, de toda brujería que venga en contra de nosotros. Padre, cerramos puertas de maldición, Padre, y abrimos las puertas de bendición. Que el ángel de Yahweh acampe alrededor de todos nosotros que estamos aquí en esta noche reunidos, Padre, porque estamos celebrando tu Shabbat, Padre. Te damos gracias en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Te damos gracias. Amén, amén y amén. Que el Eterno les bendiga en esta hora. Ayer estuvimos viendo la parashá que da inicio al libro de Números, capítulo 1, versículo 1, hasta Números, capítulo 4, versículo 20. Eso es lo que es. Vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Qué significa la palabra Bamidbar? Que es lo que es en hebreo, ¿no es cierto? Bamidbar en hebreo es número, para que podamos entender qué significa en el desierto. Como leíamos ayer, dice ahí en capítulo 1, versículo 1, y habló Yahweh a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tierra de la reunión. Ayer estuvimos viendo varios puntos. Ahora solamente vamos a hacer un paso. El pueblo de Israel está, ¿no es cierto?, camino en el desierto. El desierto para nosotros siempre fue un lugar terrible, un lugar de soledad, un lugar donde quedamos solos, donde tú dirás, pero pucha, ¿dónde están mis amigos? Todos me dejaron, me abandonaron. Pues para el judío el desierto es una escuela, proceso, dependencia, purificación, formación del carácter y una preparación para la promesa. Cuando tú le preguntas a un judío qué es el desierto, el judío te va a decir que es el lugar donde tú te puedes encontrar cara a cara con el Eterno. De hecho, todos los judíos, una vez a la semana, ellos se desconectan de todo esto. Todo lo que es tablet, celular, computadora, llámese notebook, llámese como se llame, que ellos se apartan. Ellos le avisan a la esposa, ellos se van y se apartan a un lugar, generalmente lo hacen antes del Shabbat, totalmente desconectado de todo. ¿Para qué? Para justamente recibir la palabra del Eterno y lo que ellos querrán, ¿no es cierto?, en sus corazones. La palabra midbar significa desierto, también viene de la raíz dabar, que es palabra. Entonces los sabios enseñan que el desierto es el lugar donde la voz del Eterno se escucha más claramente. Claro, ¿por qué? Porque ya no tenemos ruido, ya no tenemos todo lo que el mundo nos da, ¿no es cierto?, todas las distracciones que nosotros tenemos en nuestro diario vivir. ¿Por qué aquí empezamos con un conteo? Estaba mirando, justamente le estaba diciendo al pastor, el pueblo que sale de Egipto, hermano, es incontable. Mira, les voy a leer solamente. Ahí en el 1:20 al 20, del 21 en adelante dice, y los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su familia, por las casas de sus padres, de acuerdo al número de hombres por sus cabezas, todos los hombres, ojo, solamente los de 20 años de edad y más todos los que podían ir a la guerra. Aquí están los totales de ellos. De la tribu, los hijos, ¿no es cierto?, de Rubén, 46.400. De la tribu de Shimeón, 59.300. De la tribu de Gad, 46.650. De la tribu de Judá, 74.600. De la tribu de Yihar, 54.400, de Zebulón 57.400, de Efraín 40.500, de Manasés 32.200, de Benjamín, que es Benjamín, serían 35.400, de Dan 62.700 y
Ayer 41.500 y Neftalí 53.400. Solamente esos son los de 20 años para arriba, que eran los que podían ir a la guerra. Con razón tú entiendes el Éxodo capítulo 1, donde Faraón dice, este pueblo es incontable, este pueblo ha crecido, se ha hecho grande en número, no vaya a ser cosa que cualquier momento se levanten y quieran ir en contra de nosotros, porque hermano, nosotros creemos que son unos 100, 200, 500, 1000 que salieron. No, hermano, son miles los que salen de Egipto, porque el Eterno cuenta, ¿no es cierto?, a Israel constantemente por amor. Cuando yo decía ayer para allá, cuando uno tiene algo que como que le interesa, lo cuenta varias veces. Si tú recibes una bendición, la vas a contar, sea económica, o sea de contar en cuanto a lo físico, o ya sea de contar de hablar. Si tú recibes una bendición, no te vas a callar, la vas a contar y la vas a contar. Bueno, el Eterno cuenta al pueblo de Israel en una muestra de amor, cada tribu, cada familia, cada persona. ¿Por qué? Porque el Eterno quería que ellos entendieran algo, como decía el pastor hace unos minutos, que ellos tenían una identidad y un propósito. Ellos venían saliendo de Egipto con una mente de esclavos, los paradigmas que traían ellos eran de esclavitud, pero ellos van a entrar a una tierra donde se van a tener que hacer guerreros, donde van a tener que luchar cada día, donde van a tener que enfrentar a los pueblos enemigos. Por lo tanto, el pueblo de Israel es un pueblo que ha luchado y ha peleado desde que el pueblo fue instaurado por el Eterno. Había un orden en el campamento, estaban las tribus, los levitas y la familia. Aquí hay un principio muy especial. Cuando el Eterno está en el centro, todo encuentra orden. Y esto va en el ámbito de todas nuestras vidas. Cuando el Eterno está en nuestras vidas, es el centro de nuestras vidas, de nuestra familia, todo tiene un orden. Cuando hablo de orden, no estoy hablando que estamos exentos de problemas, exentos de pruebas, no. Sino que las cosas tienen un orden. Aunque pueda tú sentir que se está cayendo el mundo a tu alrededor, en ti hay un orden. Cuando una de las cosas que más nosotros entendemos a través de la cuenta del Omer, que vamos camino a Shavuot, que el Eterno quiere algo, quiere que nosotros nos ordenemos, por eso que nos manda a contar. No es solamente marcar en un calendario, no es una fiesta que lleva un conteo y vamos marcando cada día que hacemos, no, sino que es una fiesta en que el Eterno espera que tú llegues de una manera, porque tú te vas a ir a encontrar, ¿no es cierto?, con el Ruaj. Es una fiesta espiritualmente hablando con una importancia tremenda. Recuerde que Yeshua mismo fue el que dijo, es necesario que yo me vaya. ¿Por qué? Porque después de mí viene uno mayor, que es el Ruaj, ¿no es cierto? Entonces, las tribus y sus posiciones tenían un lugar, tenían una bandera, una función y una identidad. El judaísmo enseña, no todos tenemos el mismo llamado, pero todos somos importantes delante del Eterno, ¿cierto? Y ahí están todas las tribus que acabo de leerla, por cada cantidad. Ahora, había algo que ya el Eterno le ordena, ¿no es cierto?, cuando ellos salen y llegan al desierto, que ellos tenían que preparar el Mizkan, como yo les mostraba ayer, que tenemos aquí atrás. Entonces, el Mizkan es el centro, era el lugar donde estaba, en el lugar santísimo, donde descendía la presencia del Ruaj, ¿no es cierto? Cuando el sacerdote era el único, el sumo sacerdote que podía entrar. Entonces, el pueblo de Israel era un pueblo, a diferencia de los otros pueblos que los rodeaban, que ellos no estaban organizados por un rey, ni por las riquezas, ni por un ejército. Todo lo contrario, ellos se organizaban y ellos regían todo en base a la presencia del Eterno. Todo giraba alrededor de ¿qué? De la presencia del Eterno, o sea, de la presencia del Ruaj. Era un pueblo que desde que es pueblo siempre fue diferente. Ese era el centro de ello. Si la presencia del Eterno estaba, por algo viene la fiesta, ¿no es cierto?, en que una vez al año entraba el gran sumo sacerdote, y si el Eterno perdonaba al pueblo, el sumo sacerdote salía, ¿no es cierto?,
ahí se nos viene Yom Kippur, Yom Teruah, son fiestas muy solemnes también. ¿Por qué? Porque era cuando el Eterno perdonaba al pueblo. Si el Eterno no perdonaba al pueblo, se sentía un puro golpe, ¡pum! Por eso que el sumo sacerdote entraba atado con unas campanitas, con un cordel. Por si sortían un puro sonido, lo tenían que sacar porque había muerto delante de la presencia del Eterno. Entonces, repito, era un pueblo que se regía ¿bajo qué? Bajo la presencia del Eterno. Y ahí en el libro de Número, ¿no es cierto? En el capítulo 2, versículo 2, dice que los hijos de Israel acamparán por clanes, o sea, por familia, cada hombre con su propia bandera. Qué importante, ahí entendemos también el significado de las banderas, porque las naciones hoy en día, cada una tiene sus banderas que las identifica. Amén. Entonces, la palabra bandera viene del hebreo que es de gel, que habla de qué, de una identidad visible. Ojo, cada tribu tenía una bandera diferente. Hay mucha gente, ¿no es cierto?, que vive perdida, no saben ni quién es, dónde vienen, por qué vinieron a este mundo. Creen que porque a la mamá le falló el método anticonceptivo, o sea, a los padres les falló, ellos vinieron a este mundo. Vemos que en el Eterno todo tiene un propósito. Incluso les hace que cada tribu tengan una bandera. ¿Por qué? Porque cada tribu cumplía una función específica. Amén. Ahora, el desierto y la dependencia total. En Egipto había comida, había sistema y había de alguna manera una seguridad, por así decir. En el desierto la dependencia era total del Eterno, única y exclusivamente del Eterno. Dependían 100% del Eterno. Pero como el Eterno, ¿no es cierto?, es un Padre amante, ellos tenían cada día el maná, el agua, la dirección y la protección. Tenían de día la columna, que era el aire acondicionado que tenían, ¿no es cierto? En la noche tenían un acondicionador totalmente diferente. En el día les cubría de aquel calor, ¿no es cierto?, el aire, que nosotros sabemos aquí en Paraguay lo que es esos climas extremos, y en la noche era una calefacción impresionante. O sea, el Eterno no se le escapó nada, no se le escapó un detalle. Ahora, si nosotros llevamos hasta aquí esto en el siglo XXI, hoy en día, ¿no es cierto?, 15 de mayo de 2026, podemos entender que al Eterno no se le escapa un detalle, hermano, nada. Nada, a Él no se le pasa. Si no cae un cabello, dice, de nuestra cabeza, si no es su voluntad, a Él no se le escapa, pero absolutamente nada. Él tiene todo bajo control. El tema es que muchas veces nosotros no lo vemos, nosotros no nos damos cuenta que somos un pueblo impresionantemente bendecido. Somos un pueblo, ¿no es cierto?, el cual amado Él de una manera tan especial. El tema es que estamos tan centrados muchas veces en lo que no tenemos o en lo que nos falta, que nos olvidamos de ¿qué? Nos olvidamos de todas las bendiciones que nosotros tenemos cada día. Ahí en Deuteronomio capítulo 8, que vamos a ver después más adelante, el libro de Deuteronomio, de Barín, que son palabras, es como un compendio de todo lo que el pueblo pasa, de toda la Torá, por así decir, desde el Bereshit, desde el Génesis hasta, ¿no es cierto?, Deuteronomio, donde gran parte lo escribe Moisés. No es todo el libro escrito por Moisés, gran parte escribe Moisés, y ahí Moisés les hace recordar a este pueblo. Y ahí en Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3 dice: y te acordarás de todo el camino que el Eterno te llevó. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte. Pero ahí Moisés le recuerda tan bien las palabras: pero te sustentó con maná. Muchas veces el Eterno nos prueba, el Eterno manda, ¿no es cierto?, dificultad. Solamente no es para destruirnos, no es para rompernos en 1000 pedazos, sino que es para que nosotros podamos entender que su sustento es diario, que su sustento está cada día dispuesto para nuestro favor. Ahora, en hebreo la palabra probar viene de nasaj, que significa nada que ver con destruir, significa revelar,
lo que hay en el corazón. Ese es el único propósito por el cual somos probados. El Eterno quiere ver. Cuando usted está bajo presión, sale el genuino, el verdadero que es usted. Generalmente cuando estamos bajo presión, perdemos el control. Cuando perdemos el norte, perdemos la dirección, perdemos el control. Y muchas veces sale como se diría aquí en guaraní, el indio abá. Indio abá es usted entenderá, indio viene de la palabra del carácter, ¿no es cierto? Abá, o sea, ese indio como indomable. Aquí en Paraguay se usa mucho ese término. Cuando alguien se enoja, le dice, ya salió el indio abá. Entonces, muchos psicólogos, y de hecho la psicología nos enseña que a veces cuando estamos enojados, cuando estamos bajo presión, somos verdaderamente genuinos. Esos somos los verdaderos yo. Entonces, que el Eterno, ¿no es cierto?, nos pueda ayudar. El desierto no es castigo, como hablábamos ayer. De hecho, ¿no es cierto?, Moisés pasó por el desierto, David pasó por el desierto, Elías estuvo en el desierto y nada más y nada menos que nuestro Yeshua también estuvo en el desierto. ¿Por qué? Porque antes de levantar a alguien públicamente, el Eterno primero trabaja con nuestro interior. El Eterno no va a llamar a nadie, no va a levantar a nadie que primero no haya pasado por esta escuela. Yo tengo una enseñanza de pero muchos años atrás, donde hablo de la universidad del desierto, cómo todos los grandes fueron formados. Es una universidad que muchas veces no queremos ir. Yo creo que nadie quiere ir a esa universidad. ¿Por qué? Porque esa es la universidad donde realmente somos formados, que es la universidad de la vida, es lo que enfrentamos, ¿no es cierto?, cada día. Ahora, los levitas, la tribu de Leví fue separada, ¿para qué? Para servir en el Mizcat. Y aquí quiero hacer una declaración que yo no entiendo por qué en la iglesia evangélica, lo voy a tener que decir así, con todas las letras, perdóneme, no es que tenga nada contra la iglesia evangélica, pero yo no sé por qué la iglesia evangélica le dice levita a los que cantan, a los que ministran la alabanza. Ellos eran de la tribu, los que ministraban la alabanza era la tribu de Judá, no eran los levitas. Los levitas eran los sacerdotes que ministraban la palabra, eran los que ministraban en el templo, los que ministraban el Mishkan. Entonces yo no sé por qué en la iglesia evangélica le dicen levita a los que cantan, a los ministradores de alabanza. Está incorrecto decirles levita. Levita sería un pastor, sería el maestro, el que enseña la palabra. Y ahí en el capítulo 3, versículo 12, ya estamos ya en la segunda parte, que ayer hasta ahí más o menos quedamos, 3:12, dice, yo he tomado a los Levín de entre los hijos de Israel el lugar de todo primogénito varón que es primero de la matriz. Entre los hijos de Israel, los de Levín serán míos. Ahí está. ¿Quiénes eran los levitas? Los que ministraban en el Mizcat, en el lugar de reunión. Y yo en muchas oportunidades le he contado a ustedes la experiencia, hablando lo que dice aquí. Recuerde que mi hermano mayor, cuando estuvo en Israel, un par de años, dice que el primer Shabbat, del día de Shabbat, voy a decir sábado para que me entiendan, en la mañana es solamente para los primogénitos. En Israel estoy hablando. Y recuerdo por qué. Porque aquí dice los primeros de la matriz. Y recuerdo que dice que cuando mi hermano se presentó esa mañana, lo primero que le preguntaron fue si él fue el que abrió la matriz. Y dice mi hermano que para entrar en la sinagoga hay varios rabinos. Y tú no les podías engañar a los rabinos. Increíble como ellos sienten y tienen ese ruaj del Eterno. Impresionante, dice él. Porque dice que cuando tú vas pasando, ellos te van ministrando. El que abre, yo creo que hay muchos hijos ahí conectados que son los primogénitos. El que abre la matriz de la madre tiene una importancia tanto. Y aquí les doy otro principio. Por ejemplo, en el caso nuestro, que nuestra madre quedó viuda. Ustedes ya todos conocen la historia, ¿no es cierto? Cómo fue que mi mamá enviudó, cómo nosotros perdimos a nuestro padre. Mi hermano mayor, como primogénito, tiene que asumir los roles.
por ejemplo, económicos, seguridad. En cuanto, por ejemplo, en el caso de nosotros, él tiene que velar por todo lo de nuestra madre. ¿Por qué? Porque el Eterno al hijo primogénito, cuando ella queda viuda, cuando la viuda, ¿no es cierto?, enviuda, valga la redundancia, el primogénito, así que esto a lo mejor nunca tú lo habías, tal vez algún día vamos a dar una enseñanza muy completa sobre la primogenitura, tiene muchas bendiciones, pero también tiene muchas responsabilidades. El primogénito asume el rol en cuanto a seguridad, en cuanto a mantenimiento, en cuanto a sustento de la madre. No digo con eso que solamente el primogénito, todos los hijos tenemos que cooperar, pero él tiene una responsabilidad delante del Eterno. O sea, la primogenitura es muy importante en el judaísmo. Tal vez nosotros nunca lo vimos así. Por ejemplo, en el caso de mi hermano, él está pendiente de todo y él nos comunica, bueno, mi mamá tiene que ir al médico, mi mamá tal cosa, hay frío, hay mucho frío en Chile, hay que comprar estufa, hay que cambiar esto, mi mamá necesita ahora otra ropa, el colchón, ya hay que cambiar su colchón. Todas esas cosas, es impresionante como mi hermano mayor, ahí está mi mamá conectada, él está preocupado. Hermano, esto en el judaísmo es importantísimo. El hijo que abre la matriz de la madre, por algo tiene una bendición. Y como yo le decía, cuando él estuvo en Israel y le preguntaron, ¿tú eres el que abriste la matriz de tu madre? Sí, adelante. Y ese es el primer Shabbat que hay en Israel. Entonces, los primogénitos eran muy importante. Ahora, aquí la palabra, tomando lo otro, era solamente un entre paréntesis que les di sobre un poco sobre la primogenitura. Así que si hay hijos primogénitos ahí que sus madres han enviudado, ustedes tienen una responsabilidad y tienen que velar por ella de una forma muy importante. Porque también, así como el Eterno te da responsabilidades, obviamente te da bendición. Amén. Por eso es que para el Eterno una viuda, un huérfano y un extranjero son muy importantes. Muy importantes. ¿Ok? Recuerden que cuando, ¿no es cierto?, ya Judas se ahorca, ya no está, había que elegir a uno, ¿no es cierto? ¿Y para qué era? Para atender las mesas, tenía que estar lleno del Espíritu Santo, lleno del Ruach y todo, hermano, y era para atender las mesas para las viudas. Por lo tanto, para el Eterno, una viuda tiene una importancia, pero muy grande. ¿Okay? Ahora, la palabra tomado, ¿no es cierto? Porque dice que tomarán, ¿no es cierto?, del primogénito, acabamos de leer aquí en el libro de Números, capítulo 3, versículo 12. La palabra tomado implica apartado, consagrado, separado para el servicio. Ahora, la función de los levitas, cuidar del Mishkan, viste que no tiene nada que ver con la alabanza, transportar los utensilios sagrados y ministrar delante del Eterno. Aquí en ninguna parte dice que ellos estaban encargados de la alabanza. Aquí hay un principio muy importante. La presencia del Eterno requiere que siempre una reverencia increíble. No podía tratarse lo santo de cualquier manera. Todos los utensilios que tenía el Mishkan, todo era cuidado de una manera extrema. Aquí entran los hijos de Aarón. Aquí también aparece una enseñanza fuerte. Nabat y Abiú, ¿no es cierto? Ya no estaban vivos. Recuerden que ellos presentaron un fuego extraño y en ese mismo momento el Eterno cortó sus vidas porque lo que presentaron no fue agradable delante del Eterno. Ellos ya no estaban vivos que por haber ofrecido un fuego extraño. Murieron, dice el libro de ahí en 3, 4, pero Nadab y Abiú murieron en la presencia de Yahweh cuando ofrecieron fuego extraño delante de Yahweh en el desierto Sinaí. Y ellos no tenían hijos. Eleazar y Tamar sirvieron como Coanín en la presencia de Aarón, su padre. Amén. Entonces el judaísmo enseña algo muy profundo. No basta con tener pasión espiritual, también se necesita una obediencia. A veces somos muy apasionados
pero muy desobedientes. ¿Conoces toda esa gente que es pero apasionado, que es, no sé, que de tan apasionados que son hasta atarantados? O sea, hacen cosas que ya están fuera de lugar, o sea, fuera del contexto que el Eterno nos pide. Entonces, no basta con tener una pasión espiritual, también necesitamos una obediencia. Las cosas tienen que ir como tienen que ir equilibradas. El fuego santo no puede mezclarse con ego, desorden o irreverencia. Conozco, no puedo decir grandes siervos del Eterno, porque si tienen orgullo en su corazón, si tienen ego, son, no sé, simples hombres que ministran nomás la palabra, pero que tienen un ego impresionante, hermano. No puede un hombre que ministre la palabra, ¿no es cierto?, tener estos atributos. Ahora, el significado profético del desierto. En hebreo, el desierto tiene una dimensión espiritual enorme. El midbar, ¿no es cierto?, el desierto, midbar es desierto, vacía al hombre. O sea, saca todo del hombre. Aquí es donde tú mueres, no hay nada, hay cielo y tierra, y tú, y no hay más nada. Rompe el orgullo, enseña la dependencia, porque hay gente tan egocéntrica que se justifican con su dinero, con su posición, con su título universitario. Bueno, el desierto te enseña que una dependencia absoluta del Eterno y prepara, ¿para qué? Por sobre todas las cosas, para escuchar la voz divina. Ahora, por eso muchos de los encuentros más grandes con el Eterno ocurrieron allí, en el desierto. Cayó el maná, descendió el Shekinah, ¿no es cierto?, la gloria, se levantó el Mishkan y se escuchó la voz del Eterno. Dice que tronó, como vamos a ver cuando lleguemos a la fiesta de Shavuot, su voz sonaba como un shofar. Que el libro, ¿no es cierto?, de Bemidbar se lea justamente antes de Shavuot. ¿Por qué? Porque para recibir la Torá, primero hay que pasar por el desierto. Se da cuenta, hermano, como en el Eterno todo tiene un orden, nada ocurre por casualidad, no, todo está ordenado tal cual como el Eterno quiere que ocurran las cosas. ¿Por qué? Porque el corazón lleno de ruido no puede recibir una revelación. El desierto vacía a la persona. ¿Para qué? Para que la persona sea llena del Espíritu del Santo. Ahora, el mensaje central del libro de Números, ¿no es cierto?, de Midbar, primero, el Eterno trae orden, ¿no es cierto? El reino no funciona en caos. Segundo, cada persona tiene una identidad. Cada tribu tenía lugar, propósito, ¿no es cierto?, único. Tercero, la presencia debe estar al centro. Si el Eterno es el centro, todo tiene dirección. Si el Eterno no es el centro, todo pierde la dirección. Cuarto, el desierto no es abandono, que lo que es preparación. Quinto, el Eterno habla en el desierto. Muchas veces las temporadas más difíciles son donde más claramente escuchamos la voz del Eterno. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto que hemos estado estudiando, ¿no es cierto? Hoy muchos quieren llegar rápidamente a la tierra prometida, pero pocos quieren atravesar el desierto. Sin embargo, en el desierto se forma la paciencia, la humildad, la dependencia, el carácter, la fe, el temperamento. Hermano, el Eterno trata con tu vida de una forma en que muchas veces hasta tú terminas sorprendido. El problema es que queremos las promesas sin proceso.
Y ese es un problema que tiene, yo creo, todo ser humano. Nadie quiere los procesos. Solamente queremos las promesas, queremos las bendiciones, pero los procesos no. Pero en la Torá primero viene el desierto y luego viene la herencia. Ahora, para ir terminando, ¿no es cierto? Bamidbar, Lomdim, Le Hakshib, significa en el desierto aprendemos a escuchar. Bemidbar, Lomdim, Le Hakshib. En el desierto aprendemos a escuchar. ¿Por qué? Porque muchas veces el Eterno nos habla más fuerte, simplemente. ¿Por qué? Porque quita todo el ruido que a nosotros nos envuelve. Entonces, ¿cuál es el versículo central para esta parashá? ¿No es cierto? Y Yahweh hablaba con Moisés cara a cara. ¿Cómo habla cualquiera con su compañero? Éxodo 33:11. Dice que Moisés vio el panim. Panim en hebreo es el rostro. Esa fue la única oración que le pidió al Eterno, ver su rostro. El mayor propósito del desierto nunca fue el sufrimiento, fue la cercanía. Fue en el desierto donde el Eterno se le revela a Moisés. Y en ese desierto es donde él recibe la bendición más grande, que es lo que nosotros tenemos hoy en día aquí frente a nosotros, la Torá. El mayor propósito fue ese, hermano. Fue acercarse al hombre, acercarse primeramente al profeta, ¿no es cierto?, a Moisés, para que a través de Moisés, a través de la palabra, a través del Dabar, a través de los mandamientos, poder acercarse al hombre. Fue una cercanía, hermano. No fue un sufrimiento. Él lo sacó de Egipto. En Egipto estaba el sufrimiento. Ahora aquí, a los pies del monte Sinaí, ellos ya, ¿qué es lo que tienen? Ellos tienen una cercanía total con el desierto. Sé fuerte y sé muy fuerte y fortalécenos y fortalécete en el Eterno. Esto es, hermano, es realmente el Shabbat. Cuando nosotros entendemos, hermano, este propósito, entendemos y se nos aclaran tantas cosas en nuestras vidas, pero que ustedes puedan entender, hermano, este principio. El desierto. Nosotros con el pastor le podíamos dar clases de lo que es pasar por el desierto. Hermano, nosotros en Paraguay lo llegamos a perder todo, hermano, la casa, todo perdimos aquí en Paraguay. Nosotros sabemos lo que es pasar por un desierto. Sabemos y podríamos darle clase. Y eso es, hermano, esto es discipulado, transferencia de vida. Yo no me puedo parar a hablarle a ustedes de algo que yo nunca viví. Si a mí el Eterno nunca se me reveló, si yo no conozco lo que es el desierto, hermano, yo no puedo pararme a hablarle a ustedes lo que es el desierto. ¿Por qué? Porque no voy a tener simplemente autoridad para poder ministrar. Nosotros tenemos que aprender a tener autoridad, hermano. El desierto a ti te va a dar esa identidad. El desierto te va a dar esa autoridad que tú vas a tener para salir del desierto y ministrar. Nadie sale del desierto con las manos vacías. Tú vas a tener para ministrar y vas a poder acercarte a otras personas y decir, hermano, si tú me dices lo he perdido todo, yo te digo amén, bienvenido al club, porque nosotros en Paraguay lo perdimos todo. Llegamos a un punto a que tuvimos que salir de una casa con lo opuesto, perdimos todo. Cuando nuestro hijo tuvo el accidente, hermano, lo perdimos todo lo que habíamos traído de Chile, nosotros lo perdimos y ustedes conocen parte de nuestro testimonio. Así que, hermano, eso cuando tú topas fondo, porque eso es un desierto, hermano, más fondo que lo que pisas ya no hay. El tema es que somos muy apegados a esto, somos muy apegados a las cosas materiales. Nadie quiere perder nada, nadie quiere perder el vehículo, la casa, los bienes, nadie los quiere perder. Pero el Eterno trabaja así. El Eterno de repente en un abrir y cerrar de ojos nos puede quitar todo. Si no, mire la vida de Job.
por ejemplo, el pastor, ellos vivieron, ¿no es cierto?, como familia, y él muchas veces ha contado el testimonio, lo que es perderlo todo en un incendio. Nosotros lo vivimos como familia. Mi mamá lo perdió todo. Y en un incendio, hermano, se van tantas cosas. Por supuesto, se fue lo más valioso, que fue la vida de mi padre, que no tiene punto de comparación con las cosas materiales que perdimos. Pero tú pierdes recuerdo. Por ejemplo, hay cosas que yo ahora quiero recordar. Mi foto de tantas no están, perdieron. O sea, de repente, hermano, en un abrir y cerrar de ojos podemos perderlo todo. Y para el Eterno, lo que para nosotros es un final, porque para nosotros eso es no sé, lo peor. Creo que solamente los que han pasado y han perdido todo en un incendio no pueden entender a los que han pasado por esa situación. Pero hermano, de ahí tú te vas a levantar. Tal vez el enemigo vino a poner duda, ¿no es cierto?, en tu corazón por tu situación, pero al enemigo se le olvidó algo, que tú eres una semilla, y una semilla donde se plante, hermano, donde se plante, esa semilla va a florecer. Entonces, cuando nosotros entendemos que el desierto, hermano, no es para destruirte. El tema que lloramos, hay gente que cuando está pasando por problemas, ora el problema, canta el problema, hermano, todo el día gira en torno a ese problema. Si nosotros con el pastor pudiésemos contarle a ustedes todas las pruebas que hemos pasado, y hay días en que nosotros nos sentamos aquí, que el pastor se sienta a ministrar aquí y usted no tiene idea lo que hay atrás o lo que vivimos detrás de ese día. No lo vamos a decir, no lo vamos a contar, porque también usted tiene sus problemas. Pero hermano, es parte del proceso. Si yo quiero las promesas del Eterno, si yo quiero que el Eterno me levanta, hay gente que a mí me ha dicho, yo no sé cómo ustedes han soportado tantas pruebas, que ha sido una cosa tras otra, y ha sido así, hermano, ha sido impresionante, una prueba tras otra. Pero aquí estamos en el proceso, seguimos de pie, y mientras estemos de pie, mientras haya fuerza, hermano, ¿por qué? Porque las fuerzas no vienen de nosotros, las fuerzas vienen del Ruaj. Cuando entendemos que vamos camino a Shavuot, a encontrarnos con el Ruaj, a encontrarnos con la palabra, con el Dabar, en ese lugar sagrado, que es lo que vamos a celebrar, si el Eterno nos da vida, la próxima semana, hermano, tal vez muchas cosas cambiarían en nuestras vidas. Cuando somos sinceros delante del Eterno. Hace un tiempo atrás, hace un tiempito, pasamos una prueba, ¿no es cierto?, así como familia. Y yo le dije al Señor en ese momento, Señor, le dije yo, entiéndeme, porque la verdad que no estoy ni entendiendo, ni te siento, ni te entiendo, ni te siento. Hermano, sea sincero con el Eterno. Y ahí el Eterno trae shalom. Ahí es donde el Eterno viene y se revela a tu vida. El tema, hermano, que nosotros de repente nos queremos creer tan súper espirituales, que creemos que no podemos hablar. Yo hablo con él como hablo con un papá, como hablaba con mi papá. Hermano, nosotros tenemos un Padre nuestro. No, el tema es que de repente lo vemos tan lejano al Eterno, y por eso es que vivimos como hijos huérfanos. Hermano, sé sincero. Sí, hay días en que tú sientes en que ya no hay fuerza. Tienes que decirle, Señor, mira, siento que no tengo fuerza ni siquiera para levantar las manos, pero tu palabra dice, ahí está cuando tú declaras, tu palabra dice, diga al débil, fuerte soy. Tu palabra enseña, Señor, que tú levantarás al justo. Tal vez estás pasando pruebas y no encuentras una respuesta. Señor, tu palabra dice, el profeta Isaías dice, no he visto, Señor, el justo no espera malas noticias. El rey David, ¿qué nos enseñó? No he visto justo desamparado. Hermano, ahí está. Muchas cosas tenía el rey David, pero había algo, hermano, había vivido y había tenido los mejores banquetes, pero él dijo algo, pero no he visto nunca a un justo desamparado, ni su simiente mendigando. El tema, hermano, es que de repente no vivimos realmente como hijos del Eterno. De repente nos agobian las preocupaciones, las pruebas, las dificultades. ¿Y qué pasa? Que se hacen más grandes que tu fe. Hermano, la fe, como yo enseñaba hace un tiempo atrás, por algo
nuestro Yeshua nos enseñó. Es pequeña, pero tiene cualidades tremendas, hermano. La podés pisar, pisar y pisotear y el grano de mostaza nunca muere. Ahí está. Esa es la fe que el Eterno quería. No es que tiene que ser pequeña en cuanto a cantidad, sino que pequeña en cuanto a cualidad. Las cualidades del grano de mostaza, hermano, son tremendas. Pero pregunta, ¿está realmente la palabra del Eterno cumpliendo propósitos en nuestra vida? ¿Está cambiando nuestras vidas? Y no digo con esto, hermano, que somos santos, que tenemos aureoles en nuestra cabeza, porque mientras estemos en esta carne, hermano, todos los días nos vamos a ver expuestos a situaciones. Por algo nuestro gran Rab Shaul, conocido como apóstol Pablo, él decía, ¿no es cierto? Cada día muero. Cuando tú vas entendiendo estas palabras, entiendes por qué. Él decía, cada día muero. Claro, porque él sabía que habían cosas en él que tenían que morir. No podemos llegar a Shavuot con ese orgullo, con ese ego, ¿no es cierto? Con esa desobediencia, hermano. Porque ¿para qué estamos con cosas? Si hay algo que el ser humano lo trae del pecado original, es ser desobediente. Si no, mira a sus hijos, mira a sus nietos bebés. ¿Quién le enseña a ser desobediente? Nadie. Lo aprenden solo. La desobediencia tú no la tienes que enseñar. Tú lo que tienes que enseñarle a tu hijo y a tus nietos son a obedecer. Porque la desobediencia ya viene con el paquete, viene todo junto. Amén. Entonces, estamos todos los días en este proceso. Moshe lo pasó el rey David, lo pasó nuestro Yeshua, lo pasó Elías, hermano, después de los grandes milagros. Llegó a meterse en una cueva, ahí está, porque se sintió morir. Entonces, si ellos pasaron por el desierto, ¿por qué nosotros no podríamos también tener que pasar por estos desiertos? Ahora, que el Eterno nos ayude, que el Eterno sea el centro y el foco de nuestra vida, porque hay algo que Moisés se mantuvo, como nos enseña esa palabra. Él se mantuvo siempre como viendo al invisible. Eso fue lo único que él lo mantuvo. Él no miró nada más, que su vista y su oración era, muéstrame tu panim. Era lo que él más anhelaba y se le fue concedido. Entonces, fue tan humilde que ni siquiera está en la genealogía, una de las cualidades. Por eso que la Biblia dice que él era manso y humilde. Entonces, que el Eterno, hermano, nos ayude a que justo está para allá, está antes de Shavuot. ¿Por qué? Porque nos enseña justamente el desierto, que es el propósito donde somos formados. Vamos a orar. Bendito y santo de Israel, te damos gracias en esta hora por tu palabra que ha sido enseñada. Gracias por tu hermosa palabra, Señor, por enseñarnos, Señor, y por redarguirnos y por cuidarnos, Señor, porque tú nos estás dando hoy una tremenda oportunidad, Padre, antes de entrar en Shavuot, una oportunidad de corregir, Padre, todo lo que en nuestra vida hay que corregir. Gracias te doy por cada vida, por cada familia. Gracias, Señor, por mi madre. Gracias por cada viuda que esté conectada, por cada hermana, cada hermano, cada niño, cada joven, cada bebé. Señor, que tu bendición, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, tu shalom, que muchas veces no lo entendemos, Señor, porque en medio del caos y de la prueba, a veces cuesta encontrar el shalom. Que tu shalom pueda reposar en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre. Bendice cada familia. No sé, Señor, pero yo quiero ser obediente a tu palabra. Gracias te damos, te lo rogamos en el dulce y bendito nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén.